Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Después, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza, en señal de arrepentimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre.
Sí, les dijo él, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decida revelárselo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre, que quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del campo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora vete y haz lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo?
dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a ti y a mí, amor? ¿Qué nos quiere transmitir la lectura a mí y a ti, hermano, para nuestra vida? Hoy Dios, por medio de su palabra, nos dice algo que es sumamente importante y que no tenemos que descuidar tú y yo en nuestra vida. Nos dice primeramente y nos habla de los 2 mandamientos que son los más importantes y los que abarcan todos los mandamientos. Y nos habla del primero, que es y que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y por sobre encima de todas las cosas. Y luego nos menciona: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. ¿Por qué surge el que hoy la palabra de Dios nos hable de los 2 mandamientos que son los más importantes y relevantes y que abarcan lo que es todos los mandamientos, hermanos? Porque en la lectura que leímos del día de hoy la lectura nos narra y nos dice claramente cuando un personaje le pregunta y le dice a Jesús que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le contesta y le dice que qué es lo que dice la ley de Moisés. Cuando a Jesús le pregunta ese personaje que era experto en la ley y le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le contesta, y como era una persona que conocía perfectamente la ley, Jesús le contesta y le dice: a ver, dime, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Y el personaje le contesta y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Derivada de la pregunta que el maestro de la ley le hace a Jesús, y Jesús le contesta y le dice que qué dice la ley de Moisés, el maestro de la ley le contesta y le dice que la ley de Moisés dice el primer mandamiento de la ley, que es lo que le contesta a él, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego le dice: y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso le contesta el maestro de la ley a Jesús, que es lo que dice la ley de Moisés. Y Jesús le contesta y le dice: correcto, has contestado correctamente bien. Y le dice: haz eso y vivirás. Derivada de la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús, que ocupa para dar la vida eterna, y Jesús le dice que qué es lo que dice la ley de Moisés, y él le contesta con los 2 mandamientos, Jesús le dice que ha contestado correctamente, y le dice: haz eso y vivirás. O sea, ama realmente con tu corazón, con tu alma, con toda
tus fuerzas y con toda tu mente a Dios. O sea, ámalo, ámalo como realmente se tiene que amar por sobre encima de todas las cosas. Ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice también, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay algo muy importante que nos sigue contando la lectura. Y es donde tú y yo tenemos que analizar y reflexionar. El personaje le menciona el primer mandamiento de la ley. ¿Y qué dice? Que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y por sobre todas las cosas. Y luego le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el maestro de la ley, para que le explicara más bien qué era amar al prójimo como a sí mismo, fíjate, un maestro de la ley, una persona que entendía y sabía y comprendía las leyes de Moisés, o sea, del Viejo Testamento, pero no sabía entender respecto a cómo amar al prójimo como a sí mismo. Entonces le dice el hombre, dice la palabra de Dios que le dijo él, y el hombre, para justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo para amarlo como a mí mismo? Le pregunta el maestro de la ley a Jesús. Aquí está la otra parte que tú y yo debemos de entender y analizar, que va ligado. Si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo debemos saber si realmente estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? Hoy la palabra de Dios nos da una pequeña explicación cómo es y cómo debemos de demostrar el amor al prójimo como a nosotros mismos. Hay que poner mucha atención, hermanos, porque hoy Dios nos da un ejemplo de cómo tú y yo debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, como lo dice en los 10 mandamientos, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate, dice la palabra de Dios, Jesús le cuenta y le narra una historia al personaje y le dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío baja a Jerusalén, a Jericó, y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un judío, o sea, un prójimo. Y Jesús le empieza a decir que lo golpean los ladrones, que le quitan todo lo que tienen y lo dejan medio muerto en el camino. Y sigue diciendo la lectura. Dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, dice la palabra de Dios, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y sigue diciendo la palabra de Dios,
Entonces ya cuando Jesús le acaba de contar la historia a este maestro de la ley, Jesús le dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Y el maestro de la ley le contesta, preguntó Jesús. El hombre le contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ves y haz lo mismo. Ahora ve y haz tú lo mismo. Ahora la palabra de Dios nos ha dicho y nos ha manifestado. Si realmente tú y yo anhelamos, deseamos el vivir eternamente y para siempre, como Dios lo ha prometido, que es la vida eterna, hoy Dios nos manifiesta y nos dice dos puntos muy importantes para poder lograr esa vida eterna. La primera es que dice la palabra de Dios, que amarás, dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo lo debes de amar? Dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, si tú anhelas vivir la vida eterna, que es vivir para siempre, que es lo que Dios ha prometido a la humanidad y es lo que estamos esperando y anhelando, que va a llegar en su determinado momento, hermanos, Dios hoy nos dice, empieza primero por amar al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo tienes que amar? Dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero también dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar a Dios y amar a tu prójimo. El amor, amar, amor. El amor que necesitamos realmente tú y yo, hermanos. Primero, para poder amar a Dios como Él se lo merece, como Él nos lo pide. Y después para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios nos ha puesto el ejemplo de cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Hoy Dios nos lo ha dicho y nos lo ha manifestado. Y te lo voy a volver a leer, hermanos. ¿Cómo es que Dios quiere que amemos realmente a nuestro prójimo? Y el amar a nuestro prójimo es, dice la palabra de Dios, dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Que no nos pase eso a mí y a ti, hermanos. Cuando veamos que realmente alguien necesita de nuestra ayuda, necesita de nosotros, nunca le demos la vuelta y sigamos nuestro camino, porque esa no es la manera correcta de amar al prójimo. Aquí Dios nos lo manifiesta por medio de un hombre que fue golpeado, que fue quitado de su ropa y de todas sus prendas y que fue dejado casi moribundo. En nuestra vida nos podemos encontrar diferentes circunstancias y maneras de cómo podemos ayudar al prójimo. Pero Dios hoy nos dice, cuando tú te encuentres con tu prójimo y que realmente necesita de tu ayuda, que realmente necesita que tú lo ayudes, no hagas lo que hizo el sacerdote, que pasó por ahí
y que vio al hombre, y en vez de ayudarlo, dice la palabra de Dios, que cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Tú no hagas eso, hermano. Tú, si ves a alguien que realmente necesita de tu ayuda, ayúdalo. No te des la vuelta y te vayas de paso, porque eso no es amar al prójimo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y también pasó un ayudante del templo, pasó por allí y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Dos personas que pasaron, un sacerdote y un ayudante del templo. Y dice la palabra de Dios que los dos lo vieron al personaje ahí tirado, moribundo. ¿Y qué hicieron? Cruzaron para enfrente y se fueron de paso. Tú no hagas eso, hermano. Porque vuelvo a decirte lo mismo. La palabra de Dios hoy nos pone un ejemplo. Pero en nuestra vida podemos encontrar diferentes maneras de poder ayudar al prójimo. Y fíjate cómo es amar al prójimo. Cómo se debe demostrar y de qué manera. Dice la palabra de Dios. Pero entonces pasó un samaritano, un despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde lo cuidó de él. Esa es la manera de demostrar que realmente amas al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos pone Dios ese ejemplo? Para que tú y yo entendamos cómo debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es ayudarlo en sus problemas y dificultades que llegara a tener y que tú realmente lo puedas ayudar. Aquí, vuelvo a decirte lo mismo, Dios nos pone el ejemplo de un hombre que fue golpeado, que fue robado y que fue dejado en el camino casi moribundo. En nuestra vida nos podemos encontrar diferentes maneras en las que podemos ayudar al prójimo, pero hay que ayudarlo, hay que atenderlo, porque esa es la manera como realmente manifestamos que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la manera correcta como tú y yo tenemos que hacer las cosas. No tenemos que darnos la vuelta e irnos para otro lado cuando veamos a alguien que realmente ocupa de nuestra ayuda. Que si yo y tú encontramos en el camino de nuestra vida a alguien necesitado y que ocupa realmente de nuestra ayuda, no demos la vuelta ni nos regresemos y nos vayamos por otro lado. No, hermanos. Al contrario, hay que ayudarlo, hay que atenderlo, así como lo hizo este samaritano en la lectura que hoy Dios nos ha dicho, que dice que él sintió compasión del hombre, se acercó y le alivió las heridas con vino, aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Esa es la manera realmente como debemos de demostrar que amamos al prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Pero para poder realmente demostrar eso, ese amor, hermanos, tenemos que empezar realmente amando a Dios por sobre encima de todas las cosas. Por sobre encima de todo tenemos que amar a Dios. Entonces de ahí también vamos a poder demostrar el amor al prójimo, porque va ligado uno del otro, hermanos.
Los dos mandamientos van ligados con la palabra amor. El primero es amarás a Dios. Y dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y por sobre encima de todas las cosas. Amarás a Dios. Y el otro ya acabamos de saber que es amar al prójimo y cómo se le tiene que amar. Amar es que cuando tú veas a alguien que realmente ocupa de tu ayuda y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, no te des la vuelta y te vayas por otro lado y lo dejes ahí. No, hermanos, hay que ayudarlo, porque así vamos a demostrar realmente que amamos al prójimo como a nosotros mismos, así como lo hizo el samaritano. Y fíjate cómo terminan diciendo las palabras de Dios. Y sigue diciendo ya después de que dice que el samaritano lo llevó a un alojamiento, que le dio 2 monedas de plata al señor de la posada y que le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y entonces Jesús le preguntó a la persona: ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Entonces el hombre le contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Eso es lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Ahora tú también ve y haz lo mismo. Ya te puse un ejemplo de cómo es amar al prójimo. Ve y hazlo tú también igual. Entonces, hermanos, la palabra de Dios ha sido muy clara otra vez ahora con nosotros, cuando nos menciona y nos dice que si realmente queremos llegar a vivir la vida eterna, si realmente queremos llegar a vivir por siempre y para siempre frente a la presencia de Él, tenemos que empezar primeramente amando al Señor nuestro Dios, dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y por sobre encima de todas las cosas. Así es como debes de amar al Dios. Y el segundo dice la palabra de Dios que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios hoy nos ha puesto un ejemplo con esa persona que fue golpeada, que fue robada y que fue dejada casi muerta en el camino. Y que el único que tuvo compasión de ella fue un samaritano, que se acercó, se arrimó, le curó las heridas, lo subió a su burro, lo llevó a una posada, lo cuidó toda la noche y al siguiente día le dejó 2 monedas al de la posada y le dijo que le encargaba. Y si superaban los gastos de las curaciones y todo lo que ocupaba él se iba a encargar de pagarle a su regreso. Y Dios hoy nos dice, cuando la persona le contesta que el prójimo ha sido aquel que tuvo compasión de él, Jesús hoy nos dice: has contestado correctamente, ve tú y haz lo mismo. Así de que entonces vayamos, hermanos, y nosotros hagamos lo mismo, tal como hoy nos ha puesto el ejemplo la palabra de Dios, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre, Dios y Creador de todas las cosas, tú que has hecho todo, Señor, hoy yo quiero darte las gracias, Papito hermoso. Primeramente, darte las gracias porque tú existes, oh Padre Dios Yahvé. Porque al existir tú, existimos nosotros. Gracias porque tú realmente existes. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque tú eres amor. Amor que realmente nos amas y nos quieres con todo tu corazón, oh Padre Dios Yahvé. Gracias, Señor, por ese amor que tú derramas día tras día. Gracias por las fuerzas, la salud, el techo, el pan y el sustento. Y por todas las bendiciones que tú has derramado día tras día sobre mi persona. Papito, Padre Dios Yahvé, ayúdanos y protégenos, Señor.
Ayúdanos a que nosotros, día tras día, podamos ser mejores personas. Podamos ser personas y criaturas nuevas como tú lo quieres, Padre Dios. Ayúdanos a que cambiemos nuestra forma y manera de ser y que nos transformemos en aquel que tú quieres que seamos, que es un hombre nuevo, que es una persona nueva, Padre Dios. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, cuídense donde quiera que anden, protéjanse, porque Satanás anda suelto. Y Satanás no quiere que por ningún motivo tú y yo sigamos caminando. No quiere que por ningún motivo tú y yo lleguemos a estar frente a la presencia de Dios. Pero mis hermanos, esforcémonos para poder llegar a la presencia de aquel que nos ha hecho y que nos ha formado y que nos está esperando con los brazos abiertos, que es mi Padre, Dios Yahvé. Amén.